En la siguiente historia, corría el siglo IV antes de Cristo, habían unos galos al mando del rey Breno. Pusieron camino a Roma para conquistarla como parte del enfrentamiento entre ambos pueblos. Estos romanos intentaron detenerlos antes de llegar a la ciudad, pero no fueron capaces y estos galos se encontraron con el camino expedito. Una vez sobre sus calles asesinaron a algunos hombres importantes y saquearon a placer. Escapando del enemigo, algunos de estos senadores romanos y otras personas comunes y corrientes se refugiaron en la colina del Capitolio. ¿Qué pasaba aquí? Ya que esta elevación y sus construcciones las debían cierta ventaja en la defensa, en esta misma colina se levantaba el templo de Juno y dentro de él había unos cuantos gansos. Estos pobres animales estaban destinados a los sacrificios a la diosa, pero a la postre hicieron un servicio todavía aún más valioso, que ya vamos a ver. Según la leyenda, esta noche de aquellas del saqueo, cuando los romanos refugiados en el Capitolio estaban descansando, los galos se acercaron a ellos con sigilo, dispuestos a hacer un ataque por sorpresa y dominar completamente Roma. Pero no debieron ser lo suficientemente sigilosos a los oídos de un ganso, porque estos animales del templo los sintieron y se alborotaron. Estos romanos, avisados por los graznidos, se pusieron en guardia y detuvieron el ataque. Al final del saqueo de Roma se resolvió con un acuerdo que conllevaba el pago de un rescate por la ciudad. El aviso de estos, los gansos de Juno y la seca del Capitolio, debido a esta historia de los gansos, el templo de Juno en el Capitolio comenzó a llamarse Juno Moneto, que vendría a ser Juno avisadora. Esta palabra, moneto, proviene del verbo latino moneo, que quiere decir avisar, entre otras cosas. Con el tiempo se construyó una ceca junto al templo, cuando se sabe que una ceca es el lugar donde se acuñan o fabrican monedas. Aunque entonces no se llamaban así, como veremos ahora, recuerda el dicho de la ceca a la Meca. Bien, pues, precisamente en esta ceca, situada junto a este templo de Juno, estaría el origen de la palabra moneda, que no es más que una derivación de la palabra moneto, que se asociaba con el templo cercano a la ceca del Capitolio. En este punto, corría el año 1916 en Estados Unidos, se debatía entre participar directamente en lo que luego se llamaría la Primera Guerra Mundial o simplemente permanecer fuera de ella. En estas elecciones del país, celebradas como siempre en noviembre, el presidente de aquel entonces, Woodrow Wilson, acuñó la frase América primero, American First, para apoyar la neutralidad y presumía de haber mantenido al país fuera de la guerra en Europa. Hasta ese momento, Wilson acabó siendo reelegido y en este contexto hubo una propuesta mencionada que pedía un referéndum en el que votar sí a la guerra hubiera supuesto tener que participar de ella. Con aquel problema sobre la mesa y tras 2 años más tarde de guerra, ya en Europa como tal, un grupo de personas de Nebraska reunió la cantidad suficiente de firmas como para elevar una petición a este Congreso de los Estados Unidos. Su propuesta era que antes de involucrar a este país en cualquier guerra en mención, se debía hacer un referéndum nacional. Si este era favorable, entraría en la guerra en cuestión. Todo aquel hubiera votado que sí, habría que participar de ella, habría que irse a la guerra. Si esta propuesta triunfaba, votar sí a esta guerra hubiera supuesto tener que combatir. He ahí el dilema, lo que esto supondría un montón de problemas. A criterio de este escritor, a decir que tiene la iniciativa, no salió adelante y fue descartada como enmienda a la Constitución. De haber sido aprobada esta, hubiera tenido un montón de trabas para llevársela a cabo. Para comenzar, la votación no podría ser anónima. Por otra parte, ¿qué pasaría si las personas enfermas o de edades avanzadas no pudieran servir en combate? ¿No votarían
Si alguien no votaba, se libraba de combatir. La abstención en caso de amenaza era inminente. ¿Cuánto se tardaría en organizar un ejército? ¿Iría el país a la guerra con un ejército de voluntarios sin entrenar? En fin, la enmienda Ludlow, en cambio, estuvo cerca de triunfar. Los partidarios de esta enmienda argumentaban que, ya que los iban a acabar luchando y muriendo en esta guerra serían los ciudadanos, debían ser ellos los que decidieran en última instancia o término, y con su voto directo, si es que el país se encargaba en una guerra o no. Ideas como estas ya se habían dado antes en el país estadounidense, aunque nunca llegaron a buen término. Cara me da vida. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa. Hola.